con Cecilia Ulizo. Bienvenida, Ceci, ¿cómo Gracias. estás? Muchas gracias, Ole, bárbaro. De Big Mami. Y te metiste en un tema que a todos los papás y mamás nos interesa mucho, que es la instancia de que duerma nuestro bebé. Después también viene la instancia en la que vos querés que ese bebé ya no duerma con los padres, sino que duerma en su propio lugar. Pero vayamos por partes, ¿no? Es que el sueño de los bebés es indicador del clima familiar. Si el bebé duerme en la casa, estamos todos contentos, descansados bien. Ahora, si empiezan los trastornos del sueño, que es en realidad de lo que vamos a hablar hoy, si falta el sueño de ese bebé, entonces empieza la inseguridad de los padres, las frustraciones, el cansancio. Entonces vamos a ir por partes. Veamos primero cuáles son las consecuencias de ese mal sueño y vamos a ver que hay distintas posturas. Hoy vamos a hablar sobre una en concreto, que es una campana, que está bueno tenerla en cuenta y consultar con pediatra y sobre todo ponerse de acuerdo con la pareja, con el papá, para ver si esto se aplica. Entonces, hoy vamos a hablar del método Stivil. El método Stivil, o mucha gente lo conoce por el libro que publica el doctor Stivil, que se llama Duérmete, niño. Famoso y polémico a la vez. Exacto. En primer lugar, veamos cuáles son estas consecuencias del sueño. Todo el mundo sabe cuando un bebé tiene sueño, está irritable, tiene un llanto mucho más fácil, falta de atención, sobre todo en los primeros años de jardín o de colegio, que se quedan dormidos, que les cuesta concentrarse. Y en el caso de que esto se prolongue en el tiempo y se vuelva crónico, los posibles problemas de crecimiento. Resulta que la hormona de crecimiento, que también se llama hormona GH, se segrega en las primeras horas de sueño. Entonces, por eso no es un tema menor que el bebé logre conciliar el sueño y continúe durmiendo toda la noche. En los padres las consecuencias son evidentes. ¿Has vivido la experiencia? Porque viste que la primera pregunta, en realidad, cuando ves otra madre, es ¿dormís? ¿Dormís? Esa es la primera. Después cómo se llama y todo lo demás. Pero la primera creo que es ¿dormís? Y a veces, claro, vos te encontrás con experiencias maravillosas y vos decís, ay, a mí eso no me pasa. No me pasa. ¿Por qué no me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y justamente eso es lo que le pasa a los padres. Esto les genera frustración, inseguridad. Empiezan las recriminaciones, que siempre me despierto yo de noche, que vos no te despertás. Entonces, tratar el tema de los trastornos del sueño está bueno porque favorece ese buen clima en la familia. Entonces, al respecto, hace décadas que muchos psicólogos, psiquiatras, médicos, pediatras han estudiado este tema, han tratado de determinar cuáles son esas causas y posibles soluciones. Hay cantidad de posturas y diferentes escuelas. Yo lo que hice fue, de forma sencilla, dividir o clasificar estas posturas en dos grandes ramas. Las que tienen que ver con el método de crianza, de la crianza con apego, que promueve que esos bebés tienen que dormir con sus padres en la propia cama o en la cuna al lado, pero muy cercano a sus padres. Con el contacto físico. Contacto físico y esto prolongado en el tiempo, no solamente cuando son bebés, sino hasta que tienen incluso 2 o 3 años. Y por otro lado, las otras posturas se ubican dentro algunos son conductivistas y lo que proponen es que el sueño es un hábito que se debe educar y que los padres son quienes deben educarlos y los niños tienen que lograr dormir solos. Básicamente esas son las grandes diferencias. Bien dicotómicas, ¿no? Exacto, bien diferentes. Bien antagónicas. En el espacio de hoy vamos a hablar del doctor Stivil, que plantea un método para lograr que esos niños concilien el sueño solo y se mantengan toda la noche durmiendo. El doctor Stivil es un médico, es cirujano, es neurofisiólogo y pediatra. Se recibió en la Universidad de Barcelona y hoy dirige la clínica Stivil, que es una clínica del sueño. Justamente toda su carrera se dedicó a estudiar el tema de los trastornos del sueño, tanto en niños como en adultos. El método... Algunos datos interesantes que revela el método. El autor dice que el método ha funcionado en el 96% de los casos que ha sido aplicado. Lo que no quiere decir que funcionen todos, pero en los casos en el que él ha estudiado, el 96%... Los que ha investigado puntualmente. Exacto. Y también define muy bien cuáles son las características de ese insomnio infantil. Cuando hablamos de insomnio infantil, se me fue para atrás. Vos seguís contándome sobre las características y yo te lo busco. Bueno, las características es, en primer lugar, cuando el bebé se despierta enseguida. Lo dormimos, lo ponemos en la cuna y se despierta. Por otro lado, cuando tienen una más. Ahí está. Ahí. Cuando tienen múltiples despertares nocturnos. Se despierta a las 2, 3, 4 de la mañana. Volvió. Volvió, no te preocupes. Dale, vos seguís, mira, cambiame de lugar, me seguís contando y yo te la busco. Perfecto. Múltiples despertares tremendo nocturnos. También, ¿no? Sí. O sea, cada 2 horas comienza a llorar,
es como que fluctúa en el sueño. Exacto. Y también habla de que el límite de que los niños duerman bien tiene que ser a los 5 años. Hasta los 5 años tenemos tiempo de acomodar esta situación. A los 5 años lo que tiene que ocurrir es que ese niño tiene que lograr dormir toda la noche. Aquellos niños que después de los 5 años no logran esto, tienen más posibilidades de tener insomnio en la adultez. Entonces es por eso importante que lo solucionemos a tiempo. Bueno, ¿y en qué consiste? ¿Cuáles son los fundamentos de este método? En primer lugar, el sueño es un hábito que se aprende. Ese es el pilar fundamental de la teoría del duérmete niño. Y en segundo lugar, el bebé debe conciliar el sueño solo. No somos los padres los que tenemos que dormirlos, sino que tenemos que lograr que el bebé aprenda a hacerlo solo. ¿Cómo lograrlo? Esto, porque acá es interesante, yo te digo porque lo había aplicado en cierto modo, esa cosa que a veces uno dice, bueno, con tal de que se duerma lo llevo a dar una vuelta en auto o lo meso durante 1 hora si es necesario, lo voy, en fin, y él dice hay que depositarlo en su cuna. Exacto. Y él solito, despierto, tiene que dormirse sin ningún otro estímulo en realidad. Bien, igual él propone un método para enseñarle a que lo logre. No es que el bebé lo vamos a depositar en la cuna y lo logra de entrada, sino que se apoya en 2 claves. En primer lugar, lo que es el reloj biológico. Eso es parte de nuestra biología humana. Y por otro lado, y algo en lo que los padres podemos intervenir, es a través de estímulos externos. Con estas 2 claves podemos lograr hábitos correctos para que ese bebé logre aprender a dormir. Cuando hablamos de reloj biológico, bueno, hay células en el cerebro que nos van determinando ese reloj, ese ritmo biológico, que en los bebés recién nacidos son ciclos de 3 o 4 horas. Viste que el bebé cuando nace, en esos periodos de 3 o 4 horas, come, hace caca, se vuelve a dormir, otra vez come. Bien, esos ciclos, cuando llega a los 3 o 4 meses, su cerebro le va a indicar que tiene que empezar a estirar esos periodos de tiempo hasta que alrededor de los 7 o 8 meses ese bebé debe tener un reloj biológico similar al de los adultos, que tiene 12 horas de sueño y 12 horas de vigilia con, en vez de ya 8 comidas, va a pasar a tener 4 comidas. Y nosotros podemos apoyar este reloj biológico a través de estímulos externos, marcando la diferencia, sobre todo, entre la vigilia y el sueño. Por ejemplo, a través de la luz y la oscuridad. En la noche, ese bebé tiene que dormir a oscuras. No vale dejarle la luz prendida, no vale de día también oscurecerle todo el cuarto, porque eso lo despista. Está bueno que el bebé reconozca. La siesta, decís vos. Exacto. Que el día sea el día y la noche la noche. Perfecto. También el tema de los ruidos. Hay veces que uno va a una casa y dice, no hagas ruido de todo de punta de pies porque el bebé está dormido. La casa tiene que seguir en funcionamiento, que se pase la aspiradora, que los niños estén jugando. Durante el día el bebé tiene que percibir que hay movimiento en la casa y de noche tiene que identificar que hay silencio total y así va a empezar a reconocer ese momento de sueño. No, yo me río porque a veces cuando lograste dormir al bebé y entra alguien quizás hablando un poco fuerte, no se pone como loco. Sí. Porque es como también nuestro ratito de descanso a veces. Exacto, cuando logramos que se siga duerma. Durmiendo. Sí. También apoyar con el estímulo de las comidas, respetar el horario de las comidas. Todo lo que son rutinas a los bebés les da mucha seguridad. La posibilidad de anticiparse a lo que va a ocurrir, a ellos les da tranquilidad. Y por último, y esto es como la clave del libro, es generar un ritual. Esos hábitos de sueños tienen que ser como un ritual repetitivo. ¿Cuáles son esos hábitos, ese ritual? Generar una rutina, dormirlo siempre igual. Puede ser, por ejemplo, papá llega de tardecita de trabajar, entonces hacemos la cena, el baño y la cuna. Al otro día de vuelta, llega papá, cena, baño y cuna. Repetir el ritual para que el bebé empiece a anticipar, bueno, ahora viene la cena, después viene el baño, y de esa forma le genera tranquilidad. Por otro lado, nuestra actitud. El doctor Stíbel es muy irónico en su libro y dice que si uno agarra a un bebé y le dice, ay, qué feíto, no te quiero nada, y le da besos, el bebé no va a interpretar desprecio, sino que va a interpretar todas las señales corporales y la calidez con la que uno le habla. Entonces nuestra actitud a la hora de dormirlo es fundamental. Transmitirle seguridad, tranquilidad, actitud de enseñar y conducta repetitiva. Todas las noches, si es posible, repetir lo mismo. Buenas noches, mi amor, tus papás te quieren mucho. Y de esa forma transmitirle desde la voz y desde la actitud corporal mucha tranquilidad. Y por último, los elementos externos que acompañan al bebé durante la noche. Puede ser la cuna, los ositos, el chupete, elegir un objeto, en lo posible que no sea sonoro, que lo acompañe durante toda la noche. ¿Y esto por qué? El doctor explica
y esto lo respalda con numerosos estudios científicos, que durante el sueño, tanto los adultos como los niños tenemos despertares en la noche, en los que por lo general los adultos nos tapamos, nos damos vuelta, nos acomodamos y seguimos durmiendo. Ahora, ¿qué pasaría, Sole, si vos te acostás de pijama en tu cama, te tapás y a las 3 de la mañana te despertás, vestida totalmente en el living de tu casa? Inmediatamente ese despertar, que sería segundos, te va a desconcertar y te vas a despertar. Lo mismo le ocurre al bebé. Si dormimos al bebé en brazos, cantándole, paseándolo por toda la casa. Sí, con lo último que vio fue la cara de su mamá. Exacto, o en nuestra propia cama, y después el bebé a las 2 de la mañana se despierta en su cuna, obviamente que se va a despabilar y no va a entender nada. Entonces, bueno, buscar que el bebé tenga ciertos elementos externos que a la hora de dormir... referencia. Exacto. Bien. Que a la hora de dormir estén con él y lo acompañen durante el resto de la noche. Ahora, claro, cuando uno como adulto no tiene quizás una vida muy estructurada, ¿no? Y le gusta como tener flexibilidad, a veces también los niños deben acompasar la vida de los adultos. Y ahí es complicado el tema de las rutinas, de los horarios, de ser como muy estricto en todo eso, ¿no? Seguramente a mucha gente también se le debe complicar por ese lado. Sí, está bueno que el elemento externo de repente sea trasladable. Bueno, que sea un osito, entonces si va a un cumpleaños o va a dormir a la casa de la abuela, que se lleve ese osito que también le va a dar seguridad y de esa forma como que somos un poco más flexibles. Ahí está, porque cuando uno arranca siendo mamá o papá, tiene esas cosas extremistas, ¿viste? O hace todo esto perfecto, entonces no sale a ninguna parte, no lo lleva a ningún lado de miedo a que se rompa la rutina. A veces también podemos tener un poco de flexibilidad. Sí, podemos tener flexibilidad con esos elementos. También el doctor aclara que hay algunas cosas que no se deben hacer y por esto es muy criticado. Y hay muchos libros que se han creado libros especialmente en contra de este método porque dicen que es un poco cruel y un poco frío para con los bebés. Por ejemplo, que dice que no se puede cantarle, moverlo en la cuna, ni mecerlo en brazos, ni darle la mano, ni acariciarlo, ni darle una mema, ni ponerlo en nuestra cama, ni darle agua. Nada. Estamos hablando únicamente de la hora en que se va a dormir. Digo, vamos a especificar, no es que dicen la crianza de los niños. No, estamos a la hablando hora de dormir. A la hora de educarlo para que tenga un hábito de higiene del sueño, en definitiva. Exacto. Y bueno, por último, para aquellos papás que dicen, bueno, me gusta este método, voy a consultarlo con mi pediatra, mi pareja está de acuerdo, queremos solucionar este tema. Bueno, y quieren hacerlo, pero mi bebé ya tiene 9 meses o tiene 2 años. ¿Cómo hago ahora para educarle esto desde cero? El doctor tiene un capítulo en el libro en el que plantea reeducar el sueño y dice, bueno, claramente el bebé, si está acostumbrado a dormirse en la cama con mamá y papá o en brazos o con una canción, lo primero que va a hacer protestar y los bebés se hacen entender a través del llanto. Y este es otro punto que también le critican, que el doctor dice, bueno, que llore un poco. Y malvado, dice Cristian. No, pero ojo, que llore un poco. Aclaraste bien esta parte porque a veces uno escucha que hablan de esta teoría como que lo dejas llorar, lo encerrás el cuarto y que llore toda la noche y vos te vas. No. Justamente, él dice, lo que no hay que hacer es llora y voy corriendo a acudir, a cuidarlo, a ver qué pasó, a socorrerlo. ¿Te habrá pasado, Sole, que algunas veces lo escuchás llorar de noche y mientras agarrás fuerza para levantarte, logró acomodarse y dormirse solo, ¿no? Reconciliar el sueño. Entonces, lo que él plantea es una tabla de tiempo en la que vamos esperando en un periodo de una semana, vamos esperando, por ejemplo, llora. La primera espera es de 1 minuto. Vamos a darle 1 minuto para ver si reacomoda el sueño. Después voy y repito la misma rutina. Mi amor, es hora de dormir, mamá y papá te quieren, vamos a descansar. Vuelve a llorar. Entonces la segunda espera va a ser de 3 minutos. Y así vamos aumentando progresivamente las esperas y él plantea que a la semana ese bebé debería haber como entendido o se debería haber acostumbrado a conciliar el sueño solo. Y bueno, esta es básicamente la teoría del doctor Stivil. Claro que hay otras teorías, hay tantas posturas como padres e hijos. Totalmente. No, pero además es un tema también de carácter, es un tema de ponerse también de acuerdo, la pareja a la hora, porque a veces también estas cosas generan una discusión. Sí, tienen que haber... Y más si están cansados, imagínate, o sea, es más complicado todavía. Bien, y bueno, por último invitarlos a visitar el blog y a dejarnos sus experiencias. Nos importa saber cómo lo han vivido ustedes. También nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y comentarnos cómo lo han vivido, si lo han logrado. Vos decís, Sole, que lo aplicaste. Yo sí, lo apliqué sobre todo en la etapa esa de decir, bueno, voy a esperar, no voy a acudir inmediatamente cuando llora, espero un poquito.
Claro, porque en definitiva son llamadores de atención que ellos tienen. Y si vos vas, lo levantás, le haces unos mimitos para que se vuelva a dormir y a ellos les gusta Obvio, eso. claro. Entonces lo van a seguir haciendo. Y a veces la armonía familiar también es importante y hacer unos pequeños sacrificios. Decir, me aguanto un poquito antes de ir para irle enseñando es importante, desde mi experiencia, ¿no? Bien, Así que bueno, buenísimo. muchísimas gracias. Gracias Ceci, a vos, espectacular todo cómo lo ha explicado con lujo de detalles. Ojalá los pueda ayudar. Y como siempre, y como ella bien dice, háganle llegar sus inquietudes al blog.